'Cause you're on my mind. Jump on it. Put 'em up, come and show me. I guess we'll never know. On it. Bien, estamos de vuelta y con un tema que es más que interesante y en realidad todos los adultos, papás, mamás, abuelos, tíos, docentes, debemos estar al tanto. Vamos a hablar de grooming. Y para de alguna manera introducir al tema, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Vos dejarías a tu hijo menor de edad solo, sin supervisión, en una habitación con un montón de adultos desconocidos? Seguramente me decís que no, pero quizás lo estés haciendo sin darte cuenta. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Estoy hablando del fiscal, el doctor Pablo Martín, que está a cargo de la unidad de delitos cibernéticos y estafa, que nos va a hablar un poquito de qué se trata el grooming y cómo podemos prevenirlo. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Un gusto estar hoy con ustedes. 40 casos, leía, reportados o denunciados en el último mes de grooming en San Juan. Parece que estas cosas en San Juan no pasan, pero están pasando. Sí, totalmente. La verdad que es un número altísimo. En realidad es un delito que ha ido creciendo en el tiempo, que se ha exacerbado con diversas plataformas que sin quererlo han propiciado este tipo de conductas. Antes lo llevaba la unidad fiscal ANIVI, ahora lo llevamos delitos informáticos. Y en ese cambio que hubo empezamos a ver un aumento importante y la verdad que en el último mes la proporción de casos aumentó gravemente y bueno, hemos advertido que hay que hacer algo más. Hemos empezado a dar algunas charlas pilotos, ahora en realidad también estuvimos con la gente de educación para intentar, con el Ministerio de Educación, la Municipalidad de la Capital, para intentar hacer una acción conjunta porque entendemos que tenemos que salir a prevenir, tenemos que darlo a conocer. Este espacio, la verdad que lo hablen ustedes, es fantástico porque sinceramente no se conoce mucho. Esa descripción que acabas de hacer vos es muy buena porque uno cree que estando el chico en la habitación tranquilo, jugando con un celular, está a salvo y en realidad se pueden presentar peligros si con nosotros como papás no estamos supervisando, si no sabemos qué aplicaciones descarga, los controles parentales, que hay muchas aplicaciones, muchos juegos que tienen controles parentales y que nos permiten dar cierto marco, cierta contención o limitar algunas interacciones que pueden poner en riesgo justamente a los menores. ¿Hay algún rango de edad, Pablo, que se note más, al menos lo que ustedes han recibido? Sí, en realidad el rango de edad se da mucho entre 7, o sea, crece mucho entre 7 y 10 y de 10 a 12, 13, justamente porque los chicos empiezan a tener un contacto con dispositivos y vuelvo a lo mismo, si no está medianamente controlado ese acceso, los groomers, que es esta persona, el grooming básicamente es cuando un adulto se hace pasar por un menor de edad para contactar con menores con fines predominantemente sexuales. Todo con el intermediario de la tecnología, ¿no? Exactamente, es un delito que se comete a través de la tecnología y lo que permite esto es estar oculto. Hoy con la IA se generan muchos perfiles falsos, entonces lo que hace el groomer es estar escondido detrás de un perfil. Muchas veces puede hacer pasar por una nena o por un varón de una edad, crear imágenes. Bueno, empieza como una charla primero, hay distintas fases en el grooming. No es que de entrada busca o le pide una foto o una interacción, sino que primero este acercamiento es, por ejemplo, a través de plataformas de juego, como puede ser Roblox, que hoy está muy de moda. Hay varios casos en España, incluso la plataforma ha salido a advertir a los padres que hay controles parentales que uno puede configurar, porque justamente primero buscan hacerse pasar por pares, saber qué les gusta, hacer tipo match o coincidencia entre deseos de uno y otro. Puede ser, hace una contención, que lo comprende, que le gustan las mismas cosas y luego sí empezar a intentar que le mande alguna foto, un intercambio, bueno. Porque uno normalmente a los hijos le advierte, mirá, si un extraño te habla, no hables con este, no hables con adultos, pero el niño cree que habla con otro niño, esa es la cuestión. Exactamente, ese es justamente el grooming, porque él cree que está con un par que lo comprende, que le gusta lo mismo, entonces bueno, ahí se abre y generan esto. La verdad que hemos tenido casos. A nosotros nos han llegado casos por denuncia y casos por reporte, que las propias plataformas reportan a un sitio que se llama NECMIC, que es lo mismo. Nosotros también llevamos los casos de material de uso sexual infantil y lo que hacen estas plataformas es detectar ese tipo de conductas y denunciarlo para que las unidades fiscales del mundo, en este caso de San Juan, investigue, pero también hemos recibido varios por denuncia en la sede de ANIVI, donde se hace una contención
y han ido creciendo bastante. ¿Y cuáles son las consecuencias, digamos, esa relación o pseudo relación virtual entre ese niño y ese adulto? ¿En qué puede llegar a terminar? Bueno, la verdad que es complejo porque muchas veces inicia o puede terminar, el niño puede advertir y terminar el contacto ahí, o muchas veces, o en la mayor parte de los casos, terminan compartiendo material, fotos, videos, videollamadas, donde del otro lado hay una persona que ese material probablemente lo esté recolectando, ya sea para un uso propio, para coleccionar o incluso para vender, y para poner a disposición de otras personas que, bueno, que ahí en realidad enlaza con el delito de material de abuso sexual infantil, ya sea distribución, tenencia, y en casos más graves se han producido encuentros entre el abusador y el menor. Entonces es un delito que va escalando y que realmente es peligroso, que es complejo, que genera en el menor víctima un cambio de conducta, un cambio de comportamiento. Hay ciertos patrones, que lo hablábamos el otro día con la gente del Ministerio de Educación, que determinaban, por ejemplo, afecta mucho el rendimiento escolar, en el aislamiento. Entonces son conductas que es necesario estar atento, y si detectamos este tipo de cuestiones, hay que recurrir a un profesional, obviamente recurrir a la unidad fiscal, mirar el teléfono del niño, del adolescente, para saber si tiene alguna de estas plataformas y cómo las está utilizando. Básicamente, la idea es no decir, no, vos no podés usar redes, no podés usar teléfono, porque son nativos digitales, necesitan el teléfono, pero sí que los acompañemos en este proceso y que, bueno, estemos alertas. Hay varios casos, por ejemplo, la plataforma TikTok. Sí. Hemos tenido varias capacitaciones y ellos muestran justamente que primero la plataforma no es para menores de 13, pero bueno, después, cuando ya cumplió 13, tiene distintos seteos, si se quiere, que normalmente ¿qué hacen los padres? O ¿qué hacemos los padres? Me incluyo. Es por ahí, bueno, le pones que tenga, no sé, 16, 17, porque si no, tu hijo te dice, no, mirá, es que si no, los videos que me muestran son malísimos, por decirte. Sí. Entonces, justamente las plataformas lo que explican es esto, es poner la edad correcta del menor, porque si no, los filtros que ellos tienen para proteger a esos menores, para evitar interacciones, va cambiando. Por ejemplo, de 13 a 15 ellos no pueden interactuar con personas que no estén en su lista de amigos. Ya a medida que van creciendo, sí se le van abriendo otras posibilidades. En casi todas las plataformas pasa lo mismo, entonces empezar a tomar conciencia de este tipo de alertas Y encima, Pablo, en ese mencionás TikTok, digo que es como el menos inofensivo, digo, porque ves bailecitos, uno nunca se imagina, digo, como padre, que puede llegar a pasar esto, digo, por la aplicación que nombraste, ¿no? Sí, totalmente, es que muchas de las interacciones primero empiezan por TikTok, por Roblox, en donde, por ejemplo, les prometen que les van a dar algunos regalos. Que son juegos, claro. O a la famosa moneda virtual que se llama Robux, incluso con eso, ellos, bueno, te paso unos Robux y vos, y ahí generan esta confianza que se va construyendo. Vuelvo a lo mismo, no es que en un día, en media hora, no, es un proceso largo en donde van sacando datos de los chicos y después sí los llevan hacia otras plataformas, que puede ser. Hemos tenido casos en donde los contactan por Google Meet, porque les hacen bajar la aplicación, o hay otra que se llama OMTV, que es como un chat aleatorio en donde uno va, bueno, a ver, son plataformas que fueron creadas para otro tipo de cosas, y los groomers aprovechan todas estas plataformas de anonimato para poder acceder a los menores. ¿Qué características hay en común, si se puede, entre las víctimas que han detectado de grooming? Chicos que están más tiempo solitos, ¿hay algo que ustedes digan, este niño es más propenso a ser víctima de esto? No, es un delito transversal, porque hoy muchos chicos tienen acceso, la mayoría de chicos tienen acceso al teléfono. Incluso a uno le puede pasar, bueno, uno le presta, está en una reunión, le prestas tu teléfono, que está abierto a un montón de cosas, y lo puede contactar por ahí. Digo, la clave es estar alerta, hablar, tener mucho diálogo con ellos. Esto que vos decías recién de que nosotros damos un montón de charlas, pero para el mundo físico, con nuestros hijos, y le decimos, mirá, vos llegá a un lugar y saludá a estas personas. Bueno, esto también lo tenemos que traspolar al mundo digital y ver cómo adaptamos eso, pero primero tenemos que informarnos nosotros, porque si no,
no podemos acompañarlos a ellos. ¿Vos ves que los sanjuaninos estamos alertas sobre este tema o hay mayormente un desconocimiento total de todos los peligros de las redes y de internet? No, creo que de a poquito se va instalando el tema, pero el caso de grooming particularmente nos cuesta un montón de que llegue a la gente. Por eso surgió la idea de trabajar con el Ministerio de Educación para llevarlo directamente a las escuelas, porque tuvimos hace un mes de una iniciativa que surgió, dimos una charla piloto con alumnos de tercer año en la Escuela de Comercio, que tocamos varios temas, material de abuso sexual, difusión no consentida de imágenes, bueno, varios temas que son jodidos para los chicos hoy, y tocamos el tema grooming, también de la estafa y de las cuentas mula, que muchos chicos, pero bueno, es obviamente otra problemática, y de ahí surgieron un montón de cosas, la verdad que fueron charlas muy enriquecedoras para ellos y para nosotros, y a partir de ahí hemos recibido algunas denuncias de chicos de la de Comercio. Entonces, evidentemente, uno de los chicos, una de las denuncias, un chico había ido solo a la comisaría y ha dicho no, porque los chicos de la Fiscalía me dijeron que si no viniera y denunciara, digo, para nosotros ya es una, bueno, obviamente es una víctima más, pero evidentemente el camino va por ahí en instalar el tema, en hacer alguna acción, digo, hasta gubernamental para dar a conocer y para que los padres, bueno, empecemos a advertir esta situación y podamos tomar conciencia y podamos tomar el toro por las astas y empezar a hacer lo que corresponde con esos dispositivos. No, y qué bueno generar conciencia desde los chicos, ¿no? Porque leía un caso en el que la mamá de un niño había ido a denunciar, pero porque quien le había alertado era la hermana o el hermano de este niño. Mirá, sé que está hablando con gente, chusmeale el celular y ahí es como que se había puesto, ¿no?, a funcionar toda esa maquinaria de protección, pero por el aviso del adolescente, ¿no? Quizás la mamá que estaba totalmente ajena y no tenía idea que podía existir ese peligro. Pasa también, ¿no?, esta brecha digital que hay entre los nativos digitales, los chicos que hoy saben desde que nacen usar todo eso, y por ahí los padres que muchos no tienen mucha idea de los juegos y de cómo funcionan. Sí, totalmente, totalmente. Digo, nos ha pasado de abordar a familias. Esta semana la semana pasada y esta hemos tenido un par de abordajes con familias que los llamábamos porque detectábamos que por ahí muchas veces el groomer está afuera, entonces lo que podemos hacer acá es la contención del menor, recabar la evidencia y después, al estar el autor en otro país, bueno, se envía por... Sí, la mayoría están fuera del país, se envía por Cancillería para que la causa siga, por ejemplo, en Perú. Pero hay otros casos, que es el que mencionabas vos, en donde hubo lamentablemente un encuentro y pasó en San Juan. Es decir, que no solo quedó en el ámbito virtual y un intercambio de imágenes, que es como muchas veces pasa, sino que lamentablemente hubo un encuentro, una causa que nosotros la pasamos cuando detectamos que hubo un encuentro a la Unidad Fiscal ANIVI, la han trabajado ellos, pero digo, lamentablemente lo que vos decías primero y al inicio de la nota, en San Juan pasan estas cosas. Obviamente que no es con una frecuencia muy grande, pero sí está creciendo y sí tenemos que tomar las precauciones del caso porque, bueno, realmente, como dije, puede traer consecuencias graves y, bueno, afectar gravemente al menor. No sentirnos como papás, nos pasaba por ahí que veíamos a los padres que se sentían un poco culpables, un poco, mira, a ver, esto es algo nuevo que está pasando, uno nunca pensó que podía llegar a pasar y nos obliga a interpelarnos y a decir, bueno, a ver cómo o desde qué lugar lo estamos acompañando. Doctor, ante la duda, consulta, ¿tienen que ir a fiscalía? ¿Se puede ir a una comisaría, hacer una denuncia? ¿Cómo es? Sí, en los casos de grooming el abordaje y la denuncia se realiza en la Unidad Fiscal ANIVI, que está en la sede de Calle Córdoba, en donde están los profesionales. Hay psicólogos para el caso de que obviamente vayan los papás con el hijo. Las recomendaciones son, muchas veces como papás queremos contactarnos con esta persona para, no sé, sacarle información, buscarla, es lo que no tenemos que hacer, o lo reportamos en Instagram o borramos el teléfono. Yo sé que la primera reacción de protección creemos que es esa y es la que no tenemos que hacer. Si detectamos que llega a pasar eso, es inmediatamente ir con el dispositivo y con el menor para un abordaje primario del chico, de la chica, y saber si es necesario hacer una cámara Gesell o si continuar después un tratamiento psicológico y llevar la evidencia, no reportar. Una vez que tomamos la evidencia, sí se puede reportar y bloquear para evitar que continúe, pero muchas veces esa primera acción que tomamos lo que hace es alertar al groomer que puede borrar toda la evidencia, es evidencia digital y es muy fácil de borrar.
Entonces, tomar ese tipo de precauciones, llevar el teléfono a la fiscalía, acompañar con el hijo, tratar de darle la contención y aportar todo lo que tengamos, porque obviamente es lo que nos va a servir a nosotros para dar con esa persona. ¿Las charlas van a continuar en las escuelas? Digo, Sí. estas charlas preventivas Sí, donde a ver, ustedes informan. la realidad es que nos encantaría ir en el equipo que fuimos, éramos 4 o 5 personas, fue la verdad que una iniciativa propia de la Fiscalía, a pulmón, la armamos nosotros con los chicos informáticos y la idea es replicarla, obviamente que es imposible dar charlas todas las semanas porque el caudal de trabajo que tenemos en la Fiscalía, pero sí se ha armado un plan. No, y que cada docente, ¿no?, le pueda contar a sus alumnos. Totalmente, claro. El 12 y 13 de noviembre va a ser el primer encuentro con Bien. los, no recuerdo el nombre bien, pero no sé si son los monitores, el representante de cada escuela. Bien. Vamos a dar una charla, 2 charlas en realidad para 300 personas cada una, que va dirigida a cada representante de la escuela para, bueno, instalar el problema y de ahí que cada escuela empiece a tomar medidas. Hay distintas leyes que también que prevén este tipo de hechos y hay que empezar a aplicarlas. Y la idea es que en las escuelas que se detecten una alta tasa de este tipo de casos, sí hacer acciones puntuales, pero bueno, la idea es ir dando charlas. No sé con qué frecuencia, pero por lo menos una vez al mes en cada escuela que detectemos este tipo de problemas. Sobre el trabajo que realizan ustedes, ¿es fácil dar con el groomer? Porque uno por ahí piensa en los delitos informáticos o demás, que es muy difícil con el estafador, con el que te... ¿Es fácil o es medio como que...? No, a ver, fácil no es, pero depende también el groomer lamentablemente se especializa bastante y hace un trabajo muy metódico. No es que aborde un solo nene, sino que lo hace con varios a la vez. Entonces recopilan mucha información, son ordenados, bueno, tienen ciertos patrones de conducta y hay algunos que enmascaran muy bien su identidad y su conexión a internet básicamente, Claro. pero hay herramientas, de hecho que hay un caso ahora que tenía todas las conexiones enmascaradas, porque bueno, se puede hacer a través de distintos programas. Obviamente no vamos a dar detalles, pero sí se puede hacer. Pero también hay una investigación mediante otros medios, porque siempre hay algún error que se comete. Y bueno, la verdad que los chicos y los informáticos que trabajan en la UFI lo hacen muy bien y se puede saber quién está detrás. Hay casos puntuales que no, pero la mayoría, si preservamos bien la evidencia, por eso hacía hincapié en eso de no borrar los teléfonos. Si obviamente llegas con un teléfono borrado y no tenemos datos de los usuarios y no podemos pedir a Google Claro, nada, hay bueno, mucho que hacer. es mucho más difícil. Pero sí, nosotros oficiamos a Google, Google nos contesta. Entonces hay, bueno, las proveedoras de servicios de internet te dicen las direcciones. Hay mucha colaboración público-privada también, sobre todo con este tipo de delitos, que nos dan mucha información para poder avanzar en Es importante entonces los papás, más allá de proteger a su hijo, denunciar para proteger a otros, ¿no? A futuras víctimas. Totalmente, eso que decís es tal cual, porque muchas veces uno dice, bueno, ya está, borro todo, hago borrón y cuenta nueva, abordo a mi hijo, pero el groomer que está y no hago la denuncia porque lo voy a victimizar. Y en realidad el groomer que está detrás Porque a veces lo me está haciendo con imagino como- muchos chicos. Entonces es involucrarse un poquito y no solo proteger a mi hijo, sino saber que quizá con la acción que nosotros realizamos o estamos salvando a muchos otros menores que lamentablemente están en la misma situación y que no pueden o que no tienen la posibilidad de que un adulto los escuche Claro. o de acceder a alguien. Por eso en las charlas nosotros hablamos mucho del adulto de confianza. Hay muchos chicos que pueden ir a hablar con su papá, con su mamá, con su abuelo, con su tía, y hay otros que no tienen esa posibilidad y ahí también emerge la figura de la escuela, de los gabinetes, de los preceptores. En muchos casos se toma la denuncia a través de esas vías. Por eso, bueno, siempre la recomendación también al chico cuando hablamos directamente a ellos es ir al adulto de confianza y que el adulto de confianza, bueno, haga lo que tenga que hacer y que confíe, valga la redundancia, en nosotros para llevar adelante la investigación. A no preocuparse, pero sí a estar ocupado, ¿no? A atender a nuestros chicos, a hablar, a protegerlos a través de hoy. Hay muchos, ¿no? El Family Link, hay un montón de cuestiones y la presencia de uno, porque más allá del link y de demás, el revisarles el celular, si son chicos, el revisarles la tablet, el saber que están viendo, me imagino que ayuda un montón.
Muchísimas gracias, Pablo, por tu visita. Sabemos que tienen mucho trabajo, así es que te hayas tomado estos minutos para venir y contarnos esto que está pasando. Es muy valioso para nosotros, pero también para la gente que está del otro lado. Así es que muchísimas gracias. No, a ustedes por darle difusión. La verdad que ojalá tengamos más espacios para hablar de este tema puntual. Sé que hay un montón, las estafas, pero creo que este hoy es primordial y la verdad que ustedes lo aborden. Está muy bueno que nos den el espacio, así que agradecidos nosotros. Yo le quiero preguntar antes de despedirnos. Sí. Gran jugador de hockey el señor. ¿En serio? Sí. No, hace eso No, bueno, hace jugó mucho en tiempo. la selección argentina, mucho tiempo. Ya no. No, eso fue hace como 10 años, así que sí. Mira, no sabía, pero seguís practicando, o sea, No. por ahí un fin de semana o... No, lo tengo pautado al bolso muy guardado, muy Ah, guardado. Pero, no sé, pero jugaste de muy chico, ¿no? Sí, jugué muchos años, sí. Arranqué a los 4, dejé joven a los 32, pero ya tengo 42. Pero sí, lo disfruté mucho, pero bueno, fue en su momento. En el Claro. pasado. Yo lo conocí de ahí. Mira, Yo lo mira. conozco de ahí porque yo cubría hockey antes y de ahí lo conozco. Después pasó con los estudios y demás que ha ido haciendo Claro, a la ser- exigencia. a ser fiscal, pero bueno, en el hockey le iba bien. Sí, fueron buenas experiencias y la verdad que creo que sirve para todo. El deporte en equipo Sí. también ayuda mucho en el trabajo que hacemos en la UFI, ayuda también creo que también a comprender el lugar que uno ocupa en un equipo. Claro. Hoy te toca estar allá, mañana allá. Bueno, creo que también sirve después. Yo lo hablo mucho con amigos, con colegas, de que el deporte ayuda a esto, después a intentar conformar equipos, a estar por ahí un poquito más atento a las necesidades de cada uno. Y bueno, creo que en la UFI nuestra junto con Eduardo Gallastei, que es el otro coordinador, se ha armado un buen grupo y bueno, por eso también los resultados. Creo que hay muy buen trabajo en equipo, somos una pequeña familia ahí, así que la verdad que, bueno, creo que también el reconocimiento para los ayudantes fiscales, los informáticos, los colaboradores, todos los que trabajan, porque son ellos los que lo sacan adelante. Mira, te saco el archivo, Alejandro. No, sí, que conmigo no puede faltar. No puede faltar. Muchísimas gracias. Gracias. De nada. Gracias por tu visita. Y hemos llegado al final del programa, Alejandro. Hay gente que ya está preguntando por el sorteo. Por el sorteo, Espera, no, que me voy a bueno. traer para acá. Bueno, mañana, sí, porque muy interesante lo que hace la invitada del día de hoy, la emprendedora del día de hoy. Quédense tranquilos, síganos en las redes y ahí se van a enterar. Pero hemos llegado al fin del programa y les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Y los esperamos mañana. Mañana a las 17 tenés que estar acá. Como ya sabes, yo te invito. Y yo también. Chau, Chau, chau. chau. Just one never know.